que a todas luces lo que estaba ahí se estaba gestando este verticalismo corporativista del que siempre ustedes se han mantenido al margen. Sí, como yo lo decía hace un rato, bueno, pues siempre ante esas disyuntivas, y como se ha citado aquí, bueno, pues prácticamente en ese entonces cuando nace la CROM, pues nace para prácticamente pues seguir una línea del oficialismo. Y bueno, pues el sindicato siempre buscó, o en ese entonces se pensó que no era lo más viable, lo más loable. Y bueno, él siguió con su postura de constituirse o solidificarse mejor en cuanto a la organización se refería. Entonces prácticamente hay un distanciamiento de la CROM y bueno, pues vamos, no se sigue con ese oficialismo, no se sigue buscando pues mejores condiciones, ¿no?, para los trabajadores. Eso debió haber implicado un fenómeno en contrasentido, es decir, cierta presión sobre el ESME de parte de la estructura del Estado al negarse flagrantemente a formar parte de este tipo de organizaciones verticales. ¿Hubo alguna, no sé al detalle, no sé, licenciado Luna, si tengas ahí un detalle? Sí, creo que sí. Aquí hubo dos elementos, que es lo que motivó a la organización del ESME a decir hasta aquí llegamos. Por dos cosas. Yo creo que como principios los que elaboraron la CROM eran bastante aceptables, pero empezó a haber ese acercamiento muy carnal con el oficialismo, pues, que era la representación gubernamental. Pero lo que vino a romper esa situación es que no olvidemos que estamos hablando de México, pero también no hay que olvidar el contexto internacional. En el contexto internacional, ya los Estados Unidos de Norteamérica, viendo el nacimiento, porque no solamente en México está la efervescencia del sindicalismo, sino también en América Latina, principalmente Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, crearon la famosa Confederación Panamericana, la Asociación de Sindicatos Panamericanos, por la vieja doctrina de Monroe, de América para los americanos. Entonces el sindicalismo panamericano incluso hace que cuando invitan a Morones Peterson, que es un enviado de los americanos, invita a Morones, le invita incluso, ahí sale la anécdota cuando alguna vez le preguntaron a Morones, porque traía demasiados anillos sustentosos, brillantes y todo, le preguntaron si no eso ofendía el movimiento de los trabajadores, pues no, si por eso le demostramos que los obreros también tenemos gustos exquisitos, digo, traer todo, collados, sus trajes, todo eso. Y entonces a partir de ahí Morones, a nombre de la CROM, decide afiliarse a la AFL, que es la Asociación Panamericana, y esto motiva que el Sindicato Mexicano de Electricistas y 27 organizaciones más decidan salirse del seno, porque primero no fueron consultados, juzgaban que era contrario a los principios básicos del internacionalismo proletario, y tercero porque dice que el sentimiento anti-yankee que se tiene en el movimiento no es, yo creo que en esa época estaba más reciente. No olvidemos que en el 14 está la invasión norteamericana, ¿no?, la última gran invasión norteamericana a territorio mexicano. Entonces eso motiva que se salgan de la CROM por esa situación. Para esta época, señor secretario, ya era reconocida la personalidad de la organización frente a Mexican Light and Power, que como sabemos seguía en funciones, todavía no era luz y fuerza. Sí, ya para ese entonces, bueno, pues ya se había logrado el reconocimiento del Comité Central, y bueno, pues fue a partir de que el sindicato siguió con la lucha y siguió insistiendo sobre constituir de mejor manera, ¿no? Se fueron haciendo más cargos dentro del Comité Central, y bueno, pues parte de la negociación también fue siempre el de que se reconociera, ¿no?, la personalidad jurídica. Ya para ese entonces, bueno, pues ya se tenía la personalidad. Este es el contexto de los famosos tratados de Bucareli, ¿no? Parte.
parte, efectivamente. En donde, bueno, vamos, ni Venustiano Carranza ni Obregón tocan el asunto de el usufructo que tienen empresas extranjeras de los bienes de la nación, ¿no? Incluso hay ahí pagos por supuestos daños que podríamos incluso extrapolar a la situación actual. Así es. Y no es extraño que en ese tiempo incluso sacan también al dirigente que estaba encarcelado en el ESME en 1918. O sea, paralelamente lo sacan de prisión a Ernesto Velasco. O sea, era tal impacto porque además fueron más de 15,000 trabajadores a festejar esa salida. Y por otro lado, eso aquí con lo que acostumbran, cuando quieren reformar una ley, ¿cuándo lo hacen? En vacaciones, sábados, domingos, el fútbol. Bueno, pues en ese momento pues aprovecharon esa adolescencia de un líder fuera y dan a conocer la otra parte oscura del negocio, ¿verdad? Que pasa, se percibe en ese momento por la inmensa mayoría de los trabajadores. Algo aprendíamos los canijos, ¿eh? Ay, somos nosotros los que no aprendemos. No, pues, organización, ¿no? Creo que es la clave. Y la defensa de los contratos colectivos. Democratizar también los procesos, ¿no? Electorales de las organizaciones, que creo que es ahí donde el meollo del asunto está muy fuerte, ¿no? Prácticamente, si no hay democracia dentro de las organizaciones sindicales con un voto directo secreto o un procedimiento que garantice pues que la dirigencia cumpla con sus propósitos, bueno, pues en esa medida podremos, yo creo que ir avanzando. De lo contrario, difícilmente, no, compran a los dirigentes o los encarcelan. O los encarcelan. Y eso es por eso creo que la dosis del sindicalismo es formación, 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 formación. Dice nada más lo que tenemos que aprender. Las empresas que hacen para tener empleados fieles. Desde el principio nos meten los cursos de inducción. La doctrina, sí. Los cursos de inducción, que es el adoctrinamiento de pintar la cara bonita de las empresas. Bueno, los McDonald's ahora ya no se llaman empleados, son asociados. Asociado A, asociado B y asociado quién sabe qué, pero bueno. Y los trabajadores, cuando algún sindicato se preocupa, cuando entran sus afiliados a darles un curso de inducción, mire, este es el sindicato, estos contratos, son sus estatutos, es lo que queremos, es lo que proyectamos, y vamos viéndole, mijo. No lo hacemos los sindicatos. Esa es nuestra gran desgracia, que no tenemos formación. Los sindicatos, muy pocos sindicatos hacen estudios de su contrato, cuánto vale, cuánto cuestan, cuál es la proyección, qué se necesita para poder proyectar las reformas económicas, cuáles las administrativas. Ese es uno de los puntos nodales que, por ejemplo, creo yo, impulsaron no solamente a intentar una lesión al movimiento de los trabajadores, sino a aniquilar un sindicato, porque el contrato del SME, comparado con el contrato de Comisión Federal de Electricidad, en cuanto a prestaciones están iguales, e incluso es superior a los de la Comisión Federal. Lo que no están iguales es en la cuestión administrativa, porque en la cuestión administrativa en CFE, ahí deciden verticalmente, y aquí no decían verticalmente, aquí decidían bilateralmente, que es distinto. Sí, yo creo que también, por ejemplo, aquí en el sindicato, lo que dice es que la formación política tiene que ser fundamental. Así es. Yo creo que debiera de ser obligatoria, porque bueno, aquí el sindicato siempre ha tratado de que se dé la escuela de formación política y ha mantenido su escuela de cuadros sindicales, pero creo que ha sido solamente por etapas ese tipo de mecanismos de inducir, ¿no? A qué sindicato se llega, a qué empresa se llega, y yo creo que ese principio de identidad bueno, pues es imperante para poder seguir con ese espíritu de lucha, ¿no? Así es. Bueno, les comparto una anécdota. Alguna vez tuve oportunidad de conocer a una persona que era jubilada de Comisión Federal de Electricidad dentro del contexto del movimiento de resistencia a la privatización del petróleo, es decir, era una persona con una formación contraria a la derecha, y ella me dijo a las claras, es que nuestro contrato es calca del SME, ¿no? Ellos hacen todo el trabajo, nosotros no hacemos nada. Lo traigo a colación porque entonces podríamos ver cómo es que
dentro del ESME ha sido una constante formación, mientras que en el otro lado estamos viendo el verticalismo de, pues nomás quiero lo de aquel. Es decir, se ahorran el trabajo de hacer la formación desde la base, ¿no? de la identidad obrera. Sí, aparte, bueno, pues el sindicato también siempre, bueno, se allegó de comisiones. Por ejemplo, teníamos la comisión de productividad, una comisión económica, que bueno, sí hacía todos esos estudios, ¿no? del impacto del contrato, el impacto de la fuerza de trabajo, una serie de cuestiones, inclusive macroeconómicas. Se hacía el estudio y bueno, pues también teníamos el mecanismo que en el contrato colectivo de trabajo se hacía una comisión legislativa donde, bueno, pues varios que se designaban por asamblea, electos con voto directo y secreto, constituían esa comisión legislativa que se encargaba de revisar el contrato colectivo en cada una de sus cláusulas. Entonces la base tenía todo el poder de plantear propuestas para poder mejorar las condiciones en su departamento o el principal aspecto que era para la organización sindical. Entonces se hacía un anteproyecto, se discutía y todas las ponencias se aprobaban por la asamblea de esta legislativa que se constituía en diciembre, y bueno, ya se llegaba a las mesas en enero para la revisión contractual. Entonces, bueno, pues eso permitió también pues haber avanzado en mejores condiciones en cuanto a prerrogativas se refiere para conquistas del trabajador. Y bueno, pues tienes mucha razón, porque nosotros cuando prácticamente lográbamos mejoras para el contrato colectivo y el porcentaje en cuanto al salario se refiere, pues ya Comisión Federal de Electricidad no tenía que pasar por todos esos menesteres, ¿no? Prácticamente ya en automático el gobierno le cedía, y si había ya una petición ya de la parte vertical, pues es ahí donde a veces igual hasta nos rebasaba, ¿no? Pero no tenía que pasar por todo ese proceso de participar toda la base, ¿no? Para lograr mejores condiciones para sus departamentos, pero sobre todo para la organización. Me permite comentar una situación que me pasó con un sindicato, me tocó asesorarlo. Estaba yo trabajando con el secretario general del comité y estamos haciendo el pliego de peticiones y nos dice, pues pónganle, ¿cuánto pedimos de aumento? No, pues el 30% para que quede en 5 Y cuando estábamos en plenas discusiones, era un secretario general muy a todo dar, muy honestote, pero muy violento, pues. Cuando estábamos en plenas discusiones, le dice el patrón, bueno, ¿por qué me estás pidiendo tal porcentaje? Dice, muy sencillo, señor, porque a mi vieja ya no le alcanza lo que le doy de gasto. Si uno va al mercado, mira el chile, el jitomate, el frijol, está todo caro. Dice, pues ¿cuánto le das de gasto? Pues aquí los más vivos. Dice, 200 él. Pues si tú ganas 600, dale más y verás si le alcanza. Dice, el problema es que tú no le das el gasto que debe ser necesario. Entonces ese tipo que parece chusco es lo que encontramos a lo largo y ancho de nuestras relaciones sindicales. Muy pocos sindicatos se dedican a la formación, yo sigo insistiendo, pero miren, hemos visto la historia grandes saltos y quizás con muchas distorsiones, pero desde 1800 a la fecha que llevamos, 1918, lo que hemos visto son altibajos, grandes triunfos y nos descabezan, pero a la primera, y esas grandes derrotas, y como que siguen haciendo esto lo mismo.